Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Quería aclarar en primer lugar que el seminario de hoy es un seminario para investigadores y para personas del ámbito de la empresa interesados en el hidrógeno. No es, por tanto, un seminario de llamada general al alumnado, sino que es un seminario de alguna manera orientado a personas con un interés marcado en el ámbito de la economía de la energía, de la economía del hidrógeno y de los aspectos que están relacionados. Quería comenzar mi intervención, además de agradeciéndole naturalmente a don Lorenzo el haber aceptado la invitación de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente, el participar en este seminario. Quería también agradecer a los miembros de la cátedra que han estado colaborando y que colaboran con el desarrollo de la agenda de don Lorenzo, del profesor Reyes, que es una agenda muy intensa para estos 3 días que nos visita en Sevilla, y naturalmente estas personas son las que han hecho posible que la agenda se vaya cumplimentando y que el seminario también sea una realidad. Así que me gustaría especialmente hacer público el agradecimiento para doña Inmaculada Larraz, que es la que más tiempo lleva trabajando desde los meses de verano en la agenda de don Lorenzo, y también al resto de miembros investigadores de la cátedra y al resto de personas que nos acompañan. Yo conocí al profesor Reyes Bozo el año pasado en Santiago de Chile, y él entonces tuvo la amabilidad de entregarme una obra que acababa de coautorizar con otro ingeniero español sobre el hidrógeno, y yo tardé en leerla unos meses, porque siempre uno tiene un tren con muchos vagones de cola en la lectura, pero cuando lo leí me sorprendió el que, a pesar de estar escrito con ánimo divulgativo, tenía una cantidad de información inhabitual, que es una información muy difícil de acceder a ella, en 2 parámetros. Es muy difícil acceder con nombres y apellidos a las tecnologías, es decir, a las empresas que están comercializando los diferentes equipos que están implicados en la gestión del hidrógeno como vector energético, aunque esta no es una definición aceptada generalmente, pero sí por parte de los autores. Es difícil encontrar referencia a las empresas que comercializan. Más aún es difícil encontrar los equipos perfectamente definidos, que en ese momento son los que están en el mercado, con tecnología madura a nivel de mercado. Y si ya de por sí esto es difícil y se agradece, mucho más difícil es tener acceso al conocimiento del coste económico de la utilización de esta tecnología y de la obtención, en último término, del kilogramo de hidrógeno. Así que me llamó muchísimo la atención, me puse en contacto con él y establecimos a partir de ese momento una relación más fluida que con toda probabilidad se va a traducir en la codirección de una tesis doctoral en el ámbito y en el marco del programa de doctorado de la Universidad de Sevilla. Así que la satisfacción de tener al profesor Reyes Bozo es una satisfacción extraordinaria por mi parte. Don Lorenzo Reyes Bozo es ingeniero civil de industrias con la especialidad en ingeniería química. Es además magíster y doctor en ciencias de la ingeniería, título profesional y grados académicos que obtuvo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo prestigio es de sobra conocido internacionalmente. Sus principales líneas de investigación se relacionan con el estudio de sustancias ambientales amigables en procesos de flotación de cobre, internacionalmente conocido como Green Chemistry, para una economía circular, que es uno de los tópicos de interés para la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente. También trabaja en el uso y aplicaciones de hidrógeno verde como vector energético. Aquí ya está una parte de la discusión avanzada del día de hoy, en la revalorización energética también de residuos, una parte conexa con el uso del hidrógeno. Durante su dilatada ya vida profesional, aunque a pesar de su juventud, ¿verdad?, juventud que compartimos todos los aquí presentes, durante su vida profesional ha podido estar ligado a actividades de I+D+I, realizando patentes y publicaciones en revistas de corriente principal, cuenta además con una patente de invención concedida, 36 publicaciones indexadas,
aproximadamente unas 85 participaciones en congresos nacionales e internacionales, 4 capítulos en libros y 2 libros publicados. Sus trabajos han recibido más de 650 citas hasta el momento y a su vez ha liderado y desarrollado proyectos con financiación tanto pública como privada. Mantiene una activa colaboración con distintas universidades y centros de investigación, cuenta con más de 15 años de experiencia en universidades privadas y públicas chilenas, ocupando distintos cargos de gestión académica y actualmente es profesor titular, investigador y director del Grupo de Investigación en Energía y Procesos Sustentables y también, si esto fuese poco, pues ocupa el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Chile. Así que muchísimas gracias, Lorenzo. Tuya es la palabra y adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buenos días. Yo encantado de poder estar acá en la Universidad de Sevilla, muy agradecido de la invitación, en nombre del profesor José Manuel Cancino, ¿cierto? Y también de todo su equipo de trabajo. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, aunque sea una visita corta, pero es bastante intensa. Y yo espero que en la presentación podamos ver puntos de encuentro y de colaboración, ¿ya? Así como comentábamos al inicio, poder convencer a alguno de ustedes que nos vaya a visitar a Chile, no solamente el profesor José Manuel, ¿cierto? Con quien ya hay una relación mucho más cercana, sino que alguno de ustedes que también pueda visitar nuestro país y llamar un poco el interés en esta temática que es relevante para Chile, ¿ya? Hay una apuesta importante y yo espero que se den las condiciones habilitantes para que esto finalmente se desarrolle, ¿ya? Bueno, ahí están mis antecedentes. Cuando José Manuel lee mi currículum, a veces uno no se da cuenta, el tiempo va pasando y las cosas que uno va dejando como legado, y eso es importante, ¿ya? Yo creo que es importante dejar eso de manifiesto para las futuras generaciones. Nada, primero voy a partir con antecedentes generales de mi universidad. Probablemente no sé cuántos colegas que están presentes aquí la conocen, así que vamos a dar un brief de la universidad. Después vamos a hablar del panorama mundial de energías renovables, la estrategia nacional del hidrógeno verde, ¿ya? Chile, siendo un país todavía no desarrollado, es uno de los impulsores y que va a la vanguardia en las temáticas de hidrógeno y todo lo que tiene que ver con la descarbonización. Y ha firmado estos acuerdos multilaterales como si fuera un país desarrollado. Vamos a ver un poquito el mercado del hidrógeno y algunas opciones de exportación y aplicaciones del hidrógeno y algunos desafíos para nuestro país. Partamos entonces con la Universidad Autónoma de Chile. La Universidad Autónoma de Chile es una de las universidades más grandes en Chile en cuanto a número de estudiantes. Tiene ya del orden de 30.000 estudiantes, ¿ya? Es la cuarta universidad en número de estudiantes en Chile. Tiene más de 1.400 académicos y 4 campus, ¿ya? La casa central de la universidad está en la ciudad de Temuco, que queda al sur de Santiago, a unos 700 kilómetros. Hay una sede en Talca, que queda a 250 kilómetros al sur, y nosotros que estamos en Santiago siendo sede, ¿ya? Santiago es la capital de Chile, y tenemos 2 campus allí, el campus Providencia, que José Manuel lo conoce muy bien, y el campus del Llano Subercasó, donde hay presencia de distintas facultades. Es una universidad bastante joven, ¿ya? Nació recién en el año 89, ¿ya? Ustedes ya tienen mucha historia. Por eso me interesa mucho el aprendizaje que podamos tener en conjunto. Nuestra universidad tiene 7 facultades en todas las áreas del conocimiento: Facultad de Ciencias de la Salud, la equivalente a ustedes, la Facultad de Administración y Negocios, ¿cierto? Educación, Ciencias Sociales, Humanidades, Arquitectura y Leyes, ¿cómo se llama acá? Abogacía, Derecho y Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, ¿ya? A pesar de ser una universidad joven, en los últimos rankings internacionales ha estado muy bien posicionada. De hecho, el año 2001, el ranking de la Time on Higher Education, como universidad joven, está primera a nivel país. ¿Ya? Universidad joven son universidades con máximo 50 años de actividad, ¿ya? Y este es el ranking 2024 de la Time on Higher Education, donde a nivel país ya estamos en tercer lugar, después de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, que son universidades que tienen más de 100 años de historia, ¿ya? Entonces, siendo una universidad bastante joven, nos hemos ido posicionando y ganando terreno, ¿cierto? Sobre todo en temas de investigación y desarrollo tecnológico. Nuestra Facultad de Ingeniería tiene 3 grados, carreras de pregrado: Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática e Ingeniería Química. Tiene un doctorado en Ciencias Aplicadas, donde las líneas de investigación son Energía, Medio Ambiente y Biotecnología.
Tenemos un magíster en Economía Circular Industrial, así que ahí también tenemos un punto de encuentro con ustedes, que lo podemos desarrollar en conjunto. Un magíster en Gestión de Operaciones, Logística y Cadena de Suministro. Tenemos el Instituto de Ciencias Aplicadas, donde se concentra la investigación, todo lo que son las publicaciones y proyectos con fondos públicos y privados, y dos departamentos más bien académicos, el Departamento de Matemáticas y el de Física y Química, que en ellos prestan servicios docentes, no solamente a las carreras de la facultad, sino que donde se ha solicitado a nivel institucional. ¿Ya? Tenemos del orden de 1.800 estudiantes en las 3 sedes que ya he mencionado anteriormente. ¿Ya? Esta visita se enmarca dentro de un proyecto institucional que tenemos, el proyecto Ingeniería 2030, que lo desarrollamos en conjunto con la Universidad de Magallanes. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es un fondo público del Ministerio de Ciencias, que permite la formación de ingenieros de clase mundial. ¿Ya? Y para ello es importante incorporar en el proceso formativo todo lo que es innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica. Y como focos de investigación está la temática de energía. Ahora voy a explicar por qué, porque la región de Magallanes es uno de los hubs iniciales de hidrógeno. Entonces, obviamente hay una relación directa con la Universidad de Magallanes. Y el segundo foco son las temáticas medioambientales. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales alcances? Una mirada regional desde el territorio, ¿cierto? Enfocado en las temáticas de energía y medio ambiente. Obviamente en cada territorio donde hay alguna sede, ya sea de la Universidad de Magallanes o de nuestra universidad, los intereses son distintos, ¿ya? Y los desafíos en cada región son muy distintos, ¿ya? A pesar de estar en un mismo país, las orientaciones son sitio específicas. ¿Ya? Y lo que queremos hacer es crear una cultura de innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica para la formación de nuestros ingenieros e ingenieras en ambas facultades de ingeniería. ¿Ya? Y tenemos un desafío muy importante, no sé cómo será acá en España, pero allá el tema de atraer talento femenino a estudiar ingeniería es muy, pero muy complejo, en particular en nuestra carrera de ingeniería informática. ¿Ya? En ingeniería informática no alcanzamos ni siquiera el 10% de participación femenina, es muy poquito. En ingeniería química ahí las cosas están muy bien porque somos más o menos 50-50 y en ingeniería industrial es 60-40. Así que tenemos un desafío importante de atraer talento femenino a estudiar carreras de ingeniería. Y esto no solamente sea en nuestra universidad, sino que en todo Chile se da esta misma condición. ¿Cuáles son los ejes de desarrollo de este proyecto? Lo que es armonización curricular de pre y posgrado, todo lo que es investigación y desarrollo y comercialización, y aquí hay una temática re importante, la internacionalización, ¿ya? Y hacer estos vínculos internacionales, por eso que estamos acá el día de hoy, para ver dónde podemos afianzar esta articulación internacional y con qué desafíos podemos empezar a hacer colaboraciones. Hay el eje de capital humano, hay un eje de mujeres en ingeniería y hay un eje de ciencia abierta. ¿Ya? Este es el proyecto más grande que se ha adjudicado a nuestra universidad, un presupuesto del orden de $5 millones, un proyecto a 6 años plazo que se puede extender por 3 años más, el fondo más grande adjudicado por nuestra universidad. Eso es el contexto general de la universidad y del proyecto Ingeniería 2030 que también lidero, soy el director de ese proyecto. Ahora vamos a lo que nos convoca el día de hoy, lo que es el hidrógeno, ¿cierto? Pero antes de hablar de hidrógeno, primero hay que hablar de energías. Para avanzar en temas de producción de hidrógeno hay que tener energía disponible. Son estadísticas de la Agencia Internacional de Energía Renovable y es cómo ha avanzado la capacidad instalada de fuentes renovables de energía. Esto a nivel mundial, donde la energía solar, lo que está en color amarillo y el color gris, energía eólica, ha ganado terreno en los últimos 10 años. ¿Ya? Y esto progresivamente a nivel mundial ha ido creciendo. ¿Qué es lo que se espera respecto de la capacidad instalada? En el año 2019 todavía tenemos una capacidad instalada fuertemente dependiente de combustibles fósiles, ¿ya? Del diésel y sus derivados. ¿Qué es lo que esperamos al 2050? Obviamente las condiciones de cambio climático nos obligan a avanzar en este desafío, es tener una matriz más bien sustentada por fuentes renovables de energía, ¿ya? Energía solar, energía eólica y otras fuentes renovables de energía. Sin embargo, la participación de los combustibles fósiles sigue manteniendo una cierta proporción. ¿Y por qué es tan relevante eso? Para darle resiliencia y robustez a los sistemas eléctricos, ¿ya? Cuando necesitamos energía y hay pic de demanda, siempre los procesos térmicos operan mucho más rápido y pueden ingresar sin dificultades al sistema eléctrico.
Desde el punto de vista de generación, también una cosa es la capacidad instalada y otra es la generación de energía. También en los últimos 5 años ha ido incrementándose considerablemente la participación, sobre todo de energía eólica. En el último año, comparación 2023 respecto al 2022, como esperábamos, la participación en la generación de energía eólica aumentó casi un 16% y la energía solar casi un 23%. ¿Ya? ¿Dónde están los principales avances? En Asia y en Estados Unidos. ¿Ya? Y de las fuentes renovables de energía ha aumentado prácticamente la participación entre eólica y solar del orden de un 90%. ¿Qué se espera desde el punto de vista de generación? Algo equivalente, como aumenta la capacidad instalada, es que nuestra matriz energética en cuanto a la generación también sea fuertemente dependiente de estas fuentes renovables de energía, en particular de la energía eólica y de la energía solar. En Chile, claro, siendo un país pequeñito, en el extremo sur, ¿cierto? En el cono sur, tenemos respecto a las fuentes renovables instaladas a nivel mundial solamente una participación del 0,47%. ¿Ya? En los últimos años también, en el último quinquenio, ha aumentado la participación principalmente de energía solar. ¿Ya? Tenemos el desierto de Atacama, la zona más árida del planeta, con la mejor irradianza solar. Por lo tanto, los proyectos solares se pueden desarrollar sin dificultades en nuestro desierto de Atacama. Y en otras zonas geográficas, sobre todo en la zona centro-sur del país, fuentes eólicas. ¿Eh? No obstante ello, a pesar de tener un 0,47% de la capacidad instalada, en cuanto a la generación, aportamos un 0,54%. Es decir, nuestros factores de planta, y lo vamos a ver más adelante, son bien importantes y son mayores respecto de otras zonas geográficas del planeta. Esto es importante que el año pasado la participación en la generación de energía de las fuentes renovables aportaron un 56%. ¿Ya? Y en Chile el modelo de negocio que tiene la implantación de estas fuentes renovables de energía es sin subsidios. ¿Ya? En otros países han tomado la decisión de asignarle subsidios. Por ejemplo, cuando aquí en España nacen los fotovoltaicos, ¿cierto? Tenían un precio ya definido y claro, hubo mucha inversión teniendo un valor definido, pero bueno, eso produjo temas económicos relevantes y en Chile eso no se dio, ¿ya? Y se han ido desarrollando los proyectos sin tener subsidio estatal. Desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, vamos a ver algunos elementos y voy a partir primero con qué es lo que es el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno verde, hay una batería de colores de hidrógeno, cada día el arco iris es más grande. Hoy en día la principal fuente de producción de hidrógeno es en base a combustibles fósiles, lo que se conoce como hidrógeno gris, ¿cierto? También ha avanzado la captura de carbono y es lo que se conoce como hidrógeno azul. Más que de colores, yo hablo de hidrógeno bajo en emisiones, hidrógeno renovable, hidrógeno bajo en emisiones, que es lo que algunos autores clasifican como hidrógeno verde. ¿Ya? Y este hidrógeno verde está libre de emisiones de gases de efecto invernadero porque la fuente energética que se ocupa en el proceso es a partir de energía renovable, dependiendo cada país qué energía tenga disponible, en el caso chileno, energía solar o eólica principalmente. ¿Cómo se produce esto? Bueno, a partir de fuentes renovables de energía, producimos energía eléctrica y la principal tecnología que se ocupa a alta escala es la electrólisis, ¿ya? Tecnología que permite, que se basa en el uso de agua. Se rompe esa molécula de agua para producir hidrógeno y oxígeno. Y después, una vez ese hidrógeno producido, se puede usar en distintas aplicaciones, como vamos a ver a continuación. Algunas matemáticas del hidrógeno: para producir 1 kilo de hidrógeno se necesitan 10 litros de agua y 1 kilo de hidrógeno tiene 33,3 kilovatios de energía, lo cual permite, por ejemplo, a un auto con biocombustible recorrer 100 kilómetros, más o menos. La tecnología sigue aumentando, por lo tanto esa eficiencia cada vez es mayor. Desde el punto de vista energético, por unidad de masa, el hidrógeno tiene 3 veces la energía que tiene el diésel. Pero ¿cuál es la dificultad? Que por unidad de volumen su energía es bastante escasa. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es comprimir este hidrógeno a muy alta presión para aumentar su densidad energética. ¿Cuáles son las principales tecnologías de producción de hidrógeno? Vía electrólisis, tenemos electrólisis alcalina, polimérica y de óxido sólido. La que hoy en día ha tomado mayor preponderancia en el mercado es la tecnología polimérica, ¿ya? El gran desafío ahí son los catalizadores, que son de muy alto costo, platino y otros componentes que también son bastante escasos a nivel mundial.
Por lo tanto, todavía se necesita desarrollo para avanzar en tecnología de electrólisis. ¿Cuáles son los principales roles del hidrógeno? Darle gestionabilidad a las fuentes renovables de energía, ¿cierto? Si nosotros tenemos, no sé, un parque fotovoltaico, se produce energía solamente cuando el sol está disponible y no cuando necesariamente lo necesitemos. Pasa lo mismo con las granjas eólicas. Si no sopla el viento, no estamos produciendo energía. Si sopla demasiado viento, ¿cierto? Una velocidad muy alta, tampoco estamos produciendo energía. Por factores de seguridad se detienen los aerogeneradores. ¿Ya? Entonces, no necesariamente calzamos bien la oferta energética con la demanda energética. ¿Ya? Entonces, para poder hacer gestionar esas fuentes de energía, el hidrógeno es una clave. ¿Ya? Otra clave son las baterías. ¿Ya? Uno puede almacenar energía en baterías y disponerlas cuando sea requerido. También podemos transportar este vector energético, o sus derivados principalmente, y tiene un rol muy clave en la descarbonización de la industria, descarbonización del transporte, entre otros. Y también ser una materia prima, por ejemplo, para la industria química y sus derivados. ¿Qué países tienen estrategia nacional del hidrógeno? Hay algunas que ya lo han implementado, por ejemplo en Chile antes del año 2021 ya tenía su estrategia nacional de hidrógeno, así como ocurre con otros países, por ejemplo en Norteamérica y en Europa, ya tienen su estrategia nacional de hidrógeno, cada país tiene sus directivas con respecto a este tema. Pero hay otras zonas geográficas donde recién esto se está desarrollando y en otras, por ejemplo en África, todavía no hay nada respecto de ello. Hay alguna iniciativa en Sudáfrica, pero no muy desarrollada. En cuanto al potencial de producción de hidrógeno en distintas zonas del planeta, el cono sur, Sudamérica, puede ser un actor relevante. ¿Ya? Ahí aparece un círculo bastante grande en África, pero claro, aquí hay otras condicionantes. Uno, el potencial que se tiene, pero también tienen que haber condiciones geopolíticas para que esto se desarrolle. ¿Ya? Y África sabemos que es un continente bastante complejo desde el punto de vista geopolítico, y yo creo que Sudamérica ahí puede jugar un rol fundamental para avanzar en este desafío de la economía del hidrógeno y también avanzar en la integración energética del cono sur y transformarnos en exportadores de energías limpias al resto del planeta. ¿Ya? Se dan cuenta que las principales fuentes o potenciales están hacia el sur y los principales demandantes de energía están en el hemisferio norte. ¿Ya? Así que tenemos que movilizar esto. Nuestra estrategia nacional, bastante ambiciosa. Respecto a ustedes pueden ver la estrategia de la Comunidad Europea y tiene números bastante parecidos, siendo un país, Chile, bastante pequeñito. ¿Ya? ¿Qué es lo que se quiere al 2025? Tener 5 gigavatios de electrolizadores ya instalados en desarrollo. ¿Ya? Yo espero que cumplamos esta ambiciosa estrategia nacional de hidrógeno y avanzar hacia el 2030 como uno de los actores principales en lo que es producción de hidrógeno a bajo costo. ¿Ya? Se espera que al 2030 tener un valor del orden de $1,5 el kilo de hidrógeno, lo que podría ser bastante competitivo respecto del precio del diésel. ¿En qué se sustenta esto? En el enorme potencial renovable que tiene Chile. ¿Ya? En lo que está hacia la mano izquierda mía, la mano derecha de ustedes, el desierto de Atacama. ¿Ya? Y ahí principalmente energía solar, ¿ya? Y el potencial fotovoltaico es sobre 2 teravatios de energía, ¿ya? Y a nivel país tenemos 2.4 teravatios de potencial renovable de energía, y que esto equivale a 90 veces nuestra capacidad instalada. Por lo tanto, tenemos una brecha bien grande para suministrar nuestro requerimiento energético y para exportar todo lo demás. ¿Ya? En el último estudio de ClimateScope, Chile está como uno de los principales países donde se puede invertir en fuentes solares de energía. ¿Ya? Hemos tomado nuevamente el primer lugar en este ranking y ahí también es importante destacar que aparece un poco más abajo Colombia. ¿Ya? Entonces ahí y después más abajo Brasil. Entonces se dan cuenta el cono sur, países vecinos nuestros, tienen un potencial renovable interesante. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en una estrategia de cómo integrar esto y efectivamente transformar Sudamérica en un exportador de energía limpia. ¿Cuál es nuestra estrategia? Hay 3 oleadas, ¿cierto? Principalmente avanzar en el uso de hidrógeno a nivel país. Por ejemplo, en movilidad, camiones CAEX de la minería. ¿Ya? Chile es un país minero por excelencia y cada uno de estos camiones CAEX consume 3.200 litros de diésel al día. O sea, es una cuestión gigantesca. Cada empresa minera prácticamente al día mueve un cerro de material. ¿Ya? Estamos hablando de que puede procesar del orden de 120.000 toneladas al día de mineral. ¿Ya?
En la segunda oleada se espera avanzar en el uso a nivel país, pero también empezar con la exportación principalmente de derivados del hidrógeno. Por ejemplo, el amoníaco, ¿ya? Amoníaco, metanol y combustibles, ¿ya? Entonces hay 3 etapas bien marcadas de aquí al 2050 para avanzar en los procesos de uso de hidrógeno a nivel nacional y en la exportación de energía. ¿Ya? Aquí también hay distintas aplicaciones que se espera el próximo desarrollo, principalmente en áreas del transporte. ¿Ya? El hidrógeno a nivel industrial se ocupa hace siglos, ¿ya? Se ocupa hace más de 100 años, por ejemplo, en las refinerías, en refinería de petróleo, en la industria química, se ocupa hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que avanzar a otros usos y aplicaciones, y lo que se espera es uso en transporte y en movilidad. ¿Ya? Por ejemplo, en automóviles que nosotros podemos ocupar en las ciudades, ¿ya? Vehículos con pila de combustible, por ejemplo, ¿ya? Camiones, buses, trenes, etc. ¿Ya? En Chile se tienen estos 6 desafíos: uso de hidrógeno en refinerías, uso de amoníaco, uso en los camiones CAEX, ¿ya? Y estos usos y aplicaciones se espera un mercado de sobre 5 billones de dólares, ¿no? Entonces Chile está apostando fuertemente a la nueva economía del hidrógeno. ¿Por qué? Porque al día de hoy la principal industria del país es el cobre, ¿ya? Entonces, claro, sustentar una economía en un mineral, en metales base, donde no hay un desarrollo sustentable y sostenible, sin duda que apostar por el hidrógeno es interesante. ¿Por qué? Porque distintos estudios que se han realizado desde el punto de vista económico tributaría de manera equivalente a lo que es hoy la industria del cobre, ¿ya? Entonces podríamos tener una industria mucho más limpia y sostenible para el desarrollo de nuestro país. Entonces todas las fichas están puestas en el desarrollo de la economía del hidrógeno. Desde el punto de vista de costos, como ya lo mencionamos, Chile presenta los valores más bajos de producción de este hidrógeno, ¿ya? Al día de hoy, como les comentaba, principalmente el hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles, ¿ya? Y ese precio de hidrógeno a partir de combustibles fósiles tiene este orden de magnitud. Estamos hablando de $1,5 el kilo. Pero obviamente tiene emisiones de gases de efecto invernadero asociados. Y lo que nosotros queremos es no tener esas emisiones de gases de efecto invernadero para tratar de mitigar en parte el cambio climático o la crisis climática que estamos viviendo. Estos son estudios más recientes que han incorporado en este valor los precios de almacenamiento y transporte de este hidrógeno, ¿cierto? Lamentablemente Chile geográficamente está al final del mundo o al inicio del mundo, como uno lo quiera ver, ¿cierto? Pero estamos muy lejos de los mercados de destino, ¿ya? Y aquí hay estudios recientes que han incorporado todo lo que es almacenamiento y distribución, ¿cierto? Todo lo que implica transportar este vector energético, y de igual forma seguimos siendo un país competitivo respecto de los otros compañías y sectores geográficos donde efectivamente tienen una potencialidad, por ejemplo, respecto de Australia o la zona norte de África, ¿ya? Entonces efectivamente seguimos siendo competitivos respecto de otros productores de hidrógeno a nivel mundial. ¿Qué es lo que se espera entonces? Este es como la cadena de valor: producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables de energía, principalmente eólica solar, producir este vector energético de hidrógeno y usarlo en distintas aplicaciones, por ejemplo en temas de transporte y movilidad, como insumo para la industria química, y también producir derivados, ¿eh? Y también conectar este hidrógeno con la red de distribución de gas. De hecho, en Chile ya hay proyectos que mezclan hidrógeno con la red de gas natural para aumentar su poder calorífico. Entonces, de esta forma hacemos gestionables las fuentes renovables de energía, ¿cierto? Tenemos energías renovables que son intermitentes, como la solar y la eólica, como ya lo hemos comentado, pero tenemos otras fuentes renovables que son bastante estables, por ejemplo, a partir de la hidroeléctrica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una batería de opciones con el hidrógeno. El hidrógeno podríamos volver a utilizarlo, por ejemplo, para producir energía eléctrica a través de pilas de combustible y volver a conectarlo a la red. Esa es una alternativa. También podemos producir derivados, por ejemplo, combustible sintético, capturando CO2 a través del proceso Fischer-Tropsch. O producir, por ejemplo, amoníaco renovable y después irse por la línea de los fertilizantes, de los explosivos, a través del proceso Haber-Bosch. Y después hay una batería de aplicaciones, y esa es la ventaja que tiene el hidrógeno: es súper flexible, y también esto se cruza con oportunidades de negocio.
Entonces es importante el tema de valorización económica y cuál es el mejor modelo de negocio para sacarle mejor provecho a este vector energético. ¿Ya? Para el caso de Chile en particular, los temas de movilidad son súper relevantes y asociados inicialmente con la industria del cobre. ¿Ya? Usar este hidrógeno como fuente energética y descarbonizar el proceso de producción de cobre. Esa es una apuesta que se está haciendo. De hecho, ya hubo 2 proyectos financiados por la Corfo para usar hidrógeno en estos camiones CAEX, estos camiones que son de 300 a 400 toneladas, para reducir en parte entre un 10 y un 15% el consumo de diésel. ¿Ya? Y esto se inyectaba el hidrógeno junto con la succión de aire y se producía el proceso de combustión. Y también usarlo en maquinaria con pila de combustible en minería subterránea. Y esos 2 proyectos fueron financiados por la Corfo, fueron proyectos pilotos con muy buenos resultados. Y en el caso de minería subterránea, Chile tiene la mina de cobre subterránea más grande del mundo, en la zona de Rancagua, en la zona centro del país. Y el objetivo ahí es importante porque, claro, esos procesos de combustión que ocurren actualmente, se ocupa mucha energía en los procesos de ventilación de los túneles. Claro, se ingresan los mineros, tienen que tener una calidad de aire para poder respirar y estar trabajando y operando en zonas que pueden alcanzar 1000 metros bajo el suelo. Entonces, con el proceso de combustión de hidrógeno no se producen esos gases, por lo tanto también disminuye el requerimiento energético de la ventilación de los túneles mineros. ¿Ya? También hay aplicaciones de mezcla de este hidrógeno con las redes de gas natural y el uso de amoníaco u otros derivados del hidrógeno para procesos de exportación. ¿Ya? En cuanto al mercado del hidrógeno y opciones de exportación, aquí está la producción de hidrógeno, como les comentaba, sustentado principalmente en combustibles fósiles y donde se utiliza generalmente en refinerías de petróleo, en producción de amoníaco y en producción de metanol. ¿Ya? Algunos estudios más recientes muestran que esto ha alcanzado sobre las 100 millones de toneladas de hidrógeno producido, donde la participación en refinerías ha aumentado considerablemente, ¿ya? Considerando algunas restricciones adicionales. Desde el punto de vista del mercado del hidrógeno hoy, ahí están los principales consumos, como ya ustedes lo pueden visualizar, los países desarrollados, ¿cierto? Estados Unidos, China, la India, la Comunidad Europea, ¿cierto? Son los principales consumidores de este hidrógeno. Zonas como Latinoamérica, muy pocos, muy escasos, solamente en la refinería de petróleo y en alguna industria química. En cuanto a los proyectos de hidrógeno verde a nivel mundial, hay proyectos en distintas etapas de desarrollo prácticamente en todo el mundo. Aquí los que están marcados en celeste son proyectos que son del orden de gigavatios de electrolizador. ¿Ya? Son proyectos muy, muy grandes y en Chile hay en carpeta varios proyectos, que lo vamos a revisar un poco más adelante, que efectivamente hay uno en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, y otro en el extremo sur del país, en la región de Magallanes. Y el objetivo es avanzar en esta economía del hidrógeno y creo que la apuesta cada vez se hace más urgente, considerando que, no sé, uno ve las noticias y todos los días ve algún desastre, ¿cierto?, ambiental por temas de inundaciones, incendios forestales y en distintas zonas del planeta, cambio climático. Aquí hay proyectos, todos que son gigaproyectos en realidad, en distintas partes del planeta para producir hidrógeno verde y principalmente esto está orientado con producción de amoníaco. ¿Ya? Al día de hoy el hidrógeno, existe un barco a nivel mundial que puede transportar hidrógeno comprimido a alta presión y eso recorre entre Australia y Japón. ¿Ya? No hay más infraestructura para movilizar hidrógeno, habría que desarrollarla. Sin embargo, todo lo que es amoníaco, transporte amoníaco, o si uno se va por la parte de la producción de combustibles, todo lo que es la industria del petróleo, eso ya existe en la infraestructura, barcos, ¿cierto? Tuberías para poder transportar todo eso a nivel mundial. Entonces se está apostando fuerte por los derivados del hidrógeno. ¿Ya? Aquí Chile está en el top 10, ¿cierto?, de los gigaproyectos, ¿ya? Y está marcado acá en el número 9, en el extremo sur del país, en la región de Magallanes. ¿Ya? Aquí lo que se quiere hacer es instalar un proyecto aprovechando la energía de los vientos, ¿ya? Granjas eólicas. ¿Ya? Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero aquí está la batería de proyectos que existen
en el país en distintos grados de desarrollo. Hay algunos que están en prefactibilidad, otros están en factibilidad, otros están ya en la etapa de análisis ambiental, ¿ya? En la última etapa de desarrollo, ya para empezar con la construcción de estos proyectos, ¿ya? Y como comentamos, hay distintas iniciativas en todo el país, ¿ya? Sin duda que los principales proyectos están en la zona norte, en el desierto de Atacama, y en el extremo sur del país, ¿ya? En la región metropolitana ya hay algunos proyectos de desarrollo, por ejemplo, todo lo que es el centro logístico de Walmart, con estos montacargas, ya se está implementando, ¿ya? Para pasar de uso de combustible fósil a estas maquinarias con pila de combustible usando hidrógeno como combustible, ¿ya? Respecto a los factores de planta, sin duda que esto es relevante y esto también le da una ventaja competitiva a nuestro país, ¿ya? En cuanto a la energía solar fotovoltaica, Chile presenta los factores de planta más altos a nivel mundial, ¿ya? Del orden de un 37%. Y en cuanto a la energía eólica, pasa algo similar, ¿ya? Estos factores de planta no se dan en ninguna otra parte del planeta, ¿ya? Incluso algunos investigadores dicen que eso no es posible y esto se ha medido y efectivamente se ha demostrado que esto es así. Y claro, son por las condiciones del extremo sur de nuestro país, ¿ya? Con factores de planta sobre el 75%. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho en granja eólica que han alcanzado casi el 90% de factor de planta, algo que es prácticamente increíble a nivel mundial. ¿Algunas alternativas de exportación? Este es un estudio que hicimos en el Comité de Cambio Climático hace un par de años, ¿cierto? Participaron más de 70 investigadores en Chile. ¿Y cuáles son las estrategias? Uno podría pensar, ¿cierto?, producción de hidrógeno y de vuelta producción de energía eléctrica y exportar energía eléctrica. El desafío, tal como ocurre con España, es que Chile prácticamente no tiene conexión con sus vecinos, ¿ya? No hay conectividad eléctrica ni con Perú, ni con Argentina, ni con Bolivia y de ahí hacia el resto del cono sur. Otra alternativa es exportar el hidrógeno, pero ya comentamos que el hidrógeno por sí, aunque sea alta presión, no existe la tecnología o la infraestructura habilitante que permita esa exportación. Por lo tanto, hay que pensar en sus derivados, por ejemplo, el amoníaco y combustibles. Otra forma, un poco menos tradicional de exportar esta energía limpia es a través de los productos que se generan en Chile. Por ejemplo, ocupar el hidrógeno para producir un cobre más limpio, más responsable, ¿cierto? Por lo tanto, toda la energía, en vez de venir de combustible fósil, sino que venga de hidrógeno. Por lo tanto, es un cobre producido con una menor huella ecológica y por lo tanto exportamos ese material y por lo tanto estamos exportando también energía limpia. Y una forma no convencional es exportar el conocimiento, ¿ya? Transformarnos en especialistas y exportar a las personas, ¿cierto?, con ese know-how a otras partes del planeta. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, los factores de exportación, hay factores tecnológicos, ¿cierto? Hay factores ambientales, ¿ya? Sin duda que esto es un desafío. En Chile, esto como son gigaproyectos, tienen un impacto socioambiental que es relevante y eso hay que estudiarlo con mucho detalle, ¿ya? Las comunidades del día de hoy no están tan dispuestas, a pesar de que son proyectos de energía renovable, no están tan dispuestas a apoyar estos proyectos, ¿ya? Entonces eso hay que manejarlo muy bien, hacer el desarrollo y el trabajo conjunto con las comunidades. Hay aspectos económicos, sin duda, hay que desarrollar modelos de negocio que sean pertinentes y apropiados, y aquí también podemos tener una colaboración importante, todo lo que son modelos de negocio, ¿ya? Eso tampoco está muy desarrollado en Chile. Los aspectos sociales que ya los comentamos, hay temas políticos, institucionales y legales, ¿ya? De hecho, en Chile, por ejemplo, el hidrógeno todavía es solamente considerado un producto químico, no es considerado un combustible. Por lo tanto, los 3 Toyota Mirai que están en Chile, que lo ocupa el ministerio, no tienen permiso para andar a recorrer las calles, ¿ya? Porque no se pueden homologar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hidrógeno no es considerado un combustible, ¿ya? Entonces, obviamente, esto lo llevaron el ministerio para hacer más conciencia en la comunidad y demostrar que la tecnología existe y que es segura. Y también hay factores educacionales que sin duda las universidades tenemos mucho que aportar y contribuir, ¿ya? Como es una nueva economía, tenemos que formar, y aquí es importante no solamente formar a personas como nosotros, sino que también empezar a formar desde los niños,
ya que tengan más conciencia de qué significa trabajar con hidrógeno, cuál es el impacto ambiental de trabajar con hidrógeno y los beneficios que trae asociados. ¿Ya? Entonces, las universidades cumplimos un rol fundamental en los procesos formativos, no solamente de las capacidades y de los nuevos profesionales de esta área, sino que también en los procesos formativos de las nuevas generaciones. ¿Eh? Como les comentaba, Chile tiene un desafío importante porque no está conectado con el resto del continente. Aquí sin duda que hay temas que también son geopolíticos. Podríamos tener una ruta eléctrica, por ejemplo, o gasoductos y conectarnos con Sudamérica, cosa que tiene un tinte político que es importante y colocarnos de acuerdo a veces es un desafío mucho mayor respecto a las cuestiones económicas, ambientales y técnicas, propiamente tal. ¿Ya? De hecho, hay estudios, por ejemplo, que dicen que solamente utilizando un 5% de la energía del desierto de Atacama podemos suministrar un porcentaje importante de la energía requerida en toda Sudamérica. ¿Ya? Solamente con un 5% del potencial del desierto de Atacama podemos suministrar una parte importante del suministro energético para toda Sudamérica. ¿Ya? Desde el punto de vista de exportación, el mecanismo es avanzar en aplicaciones locales, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos desafíos, tenemos NDC que cumplir y acuerdos internacionales respecto de cumplir con nuestra proyección al 2050 de ser carbono neutral. Chile ha firmado esos compromisos, así como lo han firmado otros países desarrollados. Y hay distintas estrategias y distintos métodos por los cuales podemos avanzar en la exportación de este vector energético. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, requisitos para avanzar? No solamente los costos de producción y de transporte, sino que están todos estos otros elementos que son necesarios que incorporar en esta ecuación, pero un desafío y una clave es la colaboración internacional y la coordinación es esencial. Y en el tema de la innovación es fundamental. Entonces, por eso es que es importante que podamos conversar de estos temas, conocer de vuestras experiencias y tomar buenas prácticas para que nosotros podamos llevarlas e implementarlas en Chile. Algunos proyectos de desarrollo en el desierto de Atacama. Tenemos la planta de concentración solar de potencia más grande de Sudamérica, 100 megavatios de fotovoltaica y 110 de concentración solar de potencia. Y también tenemos energía eólica en esa zona geográfica. Hay una planta de casi 200 megavatios de energía en la zona del desierto de Atacama. Es una zona donde va a tener que convivir las fuentes renovables de energía, pero también con el turismo. Hay zonas bien turísticas, el desierto de Atacama, el Valle de la Luna, que es como estar efectivamente en la Luna. De hecho, la NASA ha hecho estudios en el Valle de la Luna para simular algunos de esos prototipos y después llevarlos a la Luna. Y también tiene que convivir con la industria del cobre. Principal, ahí hay una foto de Chuquicamata, un rajo abierto con una profundidad de 1 kilómetro, una cuestión gigante, impresionante estar en Chuquicamata. En cuanto al cono sur, en la región de Magallanes está el proyecto Haruoni. Haruoni es un vocablo del pueblo nativo de la zona, de los Patagones, que significa viento fuerte. Eso significa Haruoni. Tenemos producción de energía renovable en aerogeneradores y la producción de combustibles. En este caso, el CO2 viene de procesos biogénicos para producir combustibles. Y el otro proyecto grande que hay es H2 Magallanes, que son 10 gigavatios de aerogeneradores. Claro, 10 gigavatios es importante, pero cuando uno empieza a ver la parte técnica, la densidad de estos aerogeneradores va a ser 1 cada 50 hectáreas. Entonces uno dice, se están tomando algunas consideraciones para no tener tanto impacto visual ni impactar fuertemente en los ecosistemas. La velocidad de viento no solamente es grande en el territorio, sino que también en alta mar. Todo el cono sur tiene velocidades de viento sobre 10 metros por segundo, con lo cual los proyectos offshore también son factibles de implementar en esa zona del país. También, zona geográfica por excelencia, visita, ahí están las Torres del Paine, en la segunda imagen, una vista aérea de Punta Arenas y los principales monumentos que hay en esa zona del país. A quien le guste más los climas fríos, la nieve, esa zona pueden visitar del país. A quien le guste más la alta temperatura, el calor, el desierto, se van al norte de Chile. Algunas aplicaciones como vector energético, como mencionamos, el hidrógeno principalmente se ocupa en la industria, principalmente en refinería, amoníaco, metanol, y tenemos que avanzar a lo que es transporte, movilidad, aplicaciones estacionarias y uso también en redes de distribución de gas.
Como comentamos, se puede ocupar para hacer gestionables las fuentes renovables de energía, por ejemplo, un parque eólico. Cuando se produce energía y hay demanda energética, se inyecta a la red, pero cuando en vez de verterla, producimos este hidrógeno, lo almacenamos, y si es requerida energía podemos ocupar pila de combustible y volvemos a generar energía eléctrica y la distribuimos, o lo podemos acondicionar y ocuparlo como fuente para producir energía térmica, ¿ya? Entonces conectamos la red de distribución eléctrica y la red de distribución de gas tal cual aparece en esta imagen, ¿ya? Entonces el hidrógeno tiene esa flexibilidad de poder utilizarlo en distintas condiciones, ¿ya? Desde el punto de vista de uso de hidrógeno en redes de gas, en Chile esto ya se está haciendo, pero esto es muy antiguo. De hecho ya en Inglaterra ya se ocupaba, pero obviamente con presiones de operación que no son las que hoy en día se consideran, ¿ya? Eso era lo que se llamaba en aquella época el gas ciudad, donde un 40% era hidrógeno, pero con presiones del orden de milibares. ¿Ya? Hoy día estamos hablando de presiones que pueden llegar a los 1000 bares de presión, ¿ya? Pero el hidrógeno como energético ya tiene historia, ya se ha usado en luminarias de uso público. Desde el punto de vista de uso en transporte, sin duda que los vehículos de combustión interna, el gran problema que tienen son las emisiones de gas de efecto invernadero asociados. Y por el lado de los vehículos eléctricos, los tiempos de recarga y también la autonomía. Los vehículos con pila de combustible se hacen cargo de esos desafíos, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos tiempos de recarga bastante rápidos, ¿ya? Un vehículo con pila de combustible, el repostaje con hidrógeno se demorará lo mismo que uno cuando va a la gasolinera, ¿cierto? A repostar gasolina o diésel, algo equivalente. En un par de minutos uno reposta su auto sin dificultades, y los vehículos actuales tienen una autonomía del orden de 1000-1200 kilómetros, que incluso es mucho mayor que un vehículo de combustión interna. ¿Qué aplicaciones? Como ya lo comentamos, en camiones CAEX, mineros, ¿ya? Esto ya se está usando en Chile, en minería subterránea, en minería rojo abierto, y también en trenes, ¿ya? De hecho, en Chile, el ferrocarril Antofagasta-Bolivia ya compró un par de locomotoras que ocupan hidrógeno como combustible y ocupan pilas de combustible, ¿ya? Y ese ferrocarril Antofagasta-Bolivia transporta mucho material de la industria del cobre, ¿ya? El principal transporte que se ocupa es el ferrocarril en esa zona del país. ¿Qué otras aplicaciones se pueden tener? En barcos. No necesariamente el hidrógeno, sino que sus derivados. Ya existen turbinas que ocupan y queman amoníaco directamente, ¿ya? Por lo tanto, en barcos se puede usar y se puede descarbonizar todo lo que es el transporte marítimo. También el uso de este hidrógeno para producir amoníaco renovable. Al día de hoy el amoníaco se produce a partir de combustible fósil, por lo tanto tiene emisiones de gas de efecto invernadero asociadas, y lo que nosotros pretendemos es avanzar con el uso y aplicación del hidrógeno para tener un amoníaco más bajo en emisiones. Y como comentamos, el proyecto de Haru-Oni, ¿cierto? Producción de combustibles, hidrógeno más CO2, y se producen estos combustibles sintéticos. La ventaja de esto es que da una ventana para introducir la tecnología propia del uso de hidrógeno. Entonces, producimos combustible sintético y podemos seguir ocupando los vehículos con combustión interna que estamos ocupando hasta el día de hoy. Y esto da una ventana importante, bajando las emisiones de gases de efecto invernadero sobre un 80-85%. ¿Ya? Desde el punto de vista de nuestro grupo de investigación tenemos varios desarrollos y aplicaciones y usos y evaluaciones técnicas y económicas del uso de hidrógeno en distintos casos de uso, ¿ya? Por ejemplo, uso de hidrógeno como agente reductor en fundiciones de cobre, uso de hidrógeno verde en ferrocarriles, producción de amoníaco, producción centralizada o distribuida para el transporte y producción de amoníaco para minería subterránea, ¿ya? Y más el libro de hidrógeno como vector energético. Vamos a ver un par de casos muy rápidamente. La producción de amoníaco verde, yo les puedo dejar disponible también la publicación asociada a esto. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos acá? Producir amoníaco considerando las fuentes renovables de energía, una planta de electrolizador de 150 megavatios, producción a través del proceso Haber-Bosch. Y aquí están las condiciones de operación, pero lo más importante de ello, esto es una inversión del orden de 144 millones de euros para 150 megavatios de electrolizador, es el análisis de sensibilidad. Y aquí está el análisis realizado con la herramienta Crystal Ball, que nos permite ver las principales variables de los proyectos, y en este caso el precio de la electricidad sin duda que marca el proyecto, ¿eh?
Tal cual lo indican otros estudios, para todos los proyectos de hidrógeno, más o menos un 70% del proyecto lo explica la variable precio de la electricidad. Entonces, si tenemos electricidad a bajo costo, lo que uno espera de la fuente renovable de energía, sin duda que estos proyectos se hacen viables económicamente y se hacen muy atractivos, que es lo que nosotros estamos procurando. También hicimos una aplicación de este hidrógeno para una flota de trenes. En este caso tenemos distintos sistemas, un sistema haciendo una gestión eficiente de la energía con pila de combustible y también con baterías. De esta forma podemos hacer una gestión eficiente de la energía eléctrica que se ocupa en los trenes, y para una flota de 20 trenes ocupamos un electrolizador de 10 megavatios. Después tenemos sistemas de compresión de energía para aumentar la densidad energética del hidrógeno y suministrar de energía limpia a una flota de 20 trenes. ¿Ya? Esto es como el tren que recorre las vías en Alemania, ¿cierto? Estos trenes regionales, donde ya ocupan pila de combustible para el traslado de pasajeros del orden de 200 pasajeros en cada tren. En este caso también tomamos distintas condiciones tecnoeconómicas de inversión. En este caso la inversión alcanza el orden de 18 millones de euros. Y las principales variables para este proyecto también es la capacidad de electrólisis y de producción de hidrógeno y el precio del hidrógeno, a cuánto se vende. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos para el hidrógeno verde en Chile? Tenemos varios desafíos. Primero, el conocimiento tecnológico. ¿Ya? Chile lamentablemente no es un líder en el desarrollo de tecnología. Todo lo que son los procesos de electrólisis o electrolizadores se traen desde fuera, ¿ya? De los principales proveedores a nivel mundial. Tenemos que avanzar en políticas, en estándares, en regulaciones. Como les comentaba, el hidrógeno hoy en día no es considerado un combustible, ¿ya? Entonces hay que avanzar. Lo que se ha hecho en el ministerio es visitar distintas zonas que tienen mayor desarrollo, por ejemplo en la Comunidad Europea, donde ya hay ciertas políticas y estándares, la zona de California y en Japón, ¿ya? Y de ahí tomar buenas prácticas, con lo cual se puede construir las políticas para nuestro país. Atraer inversiones, eso es súper relevante. Con esta estrategia nacional de hidrógeno verde que es tan ambiciosa, es importante atraer inversiones al país y transformar al hidrógeno en una alternativa real para sectores de interés, por ejemplo en la minería, ¿ya? El principal motor de la economía es la industria minera, pero también hay otros sectores industriales que son importantes de incorporar este hidrógeno limpio o renovable, por ejemplo la industria forestal, en todo lo que es el transporte y movilidad y en la generación de energía, ¿ya? Sin duda que la energía primaria en Chile todavía tiene un impacto importante. Sobre el 70% de la energía primaria es combustible fósil, así que es importante incorporarlo allí. Y un rol fundamental de parte de las universidades es desarrollar las capacidades técnicas, ¿ya? El día de hoy los profesionales que trabajan en las temáticas de hidrógeno, ninguno se ha formado en temas de hidrógeno, ¿ya? Todos vienen, por ejemplo, hay muchos ingenieros de distintas especialidades, ingeniero eléctrico, electrónico, mecánicos, químicos, que están trabajando en temáticas de hidrógeno, pero nunca se formaron, ¿ya? Hay distintas motivaciones por las cuales hoy en día están trabajando en el desarrollo del hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, nuestras universidades tienen un desafío importante de formar estos nuevos profesionales requeridos para esta nueva economía. Y ya para ir cerrando, algunas consideraciones finales. Primero, el hidrógeno tiene múltiples aplicaciones. Ya vimos que principalmente se ocupa en la industria hace más de un siglo, pero ahora tenemos que avanzar hacia el transporte, aplicaciones estacionarias, mezcla con la redistribución de gas, por ejemplo, y producir sus derivados, amoníaco verde, y los principales proyectos a nivel mundial están relacionados con la producción de amoníaco verde, por ejemplo, ¿ya? O metanol y combustibles. El hidrógeno se puede transformar en otros combustibles para ser suministrado a la energía con las tecnologías que hoy existen en la minería y para la población en general. Y desde el punto de vista económico, la principal variable por lejos es el precio de la electricidad, ¿ya? Y eso marca el éxito o no de proyectos de hidrógeno. Y el hidrógeno es un vector energético bastante versátil que va a permitir la descarbonización de distintos sectores y ser materia prima para la industria química con distintos fines. Por lo tanto, Chile necesita avanzar en un acuerdo nacional. Aquí, cuando nosotros hacemos actividades, siempre hay personas del Estado, la industria, la sociedad y universidades y centros de investigación, ¿ya? Esto va a avanzar sí, solo sí, todos los actores que están involucrados dan una buena mirada y están de acuerdo en dar el paso siguiente. Como les comenté, en Chile el principal desafío el día de hoy con los proyectos de hidrógeno está relacionado con el trabajo con las comunidades, ¿ya? La comunidad como que se opone a todo, ¿ya? Pero se genera esa paradoja, ¿cierto? Porque
las personas queremos cada vez más servicios, ¿cierto? Todo usufructamos, no sé, de la energía que estamos usando ahora mismo, pero no nos preocupamos mucho de dónde viene esta fuente energética. A lo mejor viene de fuentes renovables, que está muy bien, pero a lo mejor viene de combustibles fósiles, ¿ya? Entonces, no podemos oponernos a todos los desarrollos porque usufructuamos de dichos proyectos. Como les comentaba, el precio de la energía eléctrica es lo que marca los proyectos de hidrógeno. Aquí están las últimas licitaciones realizadas en Chile, y la última licitación, las fuentes renovables de energía entraron con el valor más bajo, y estamos hablando de valores un poquito superior a $20 el megavatio, ¿ya? Aquí en España no sé a cuánto estará, pero ayer en una de las reuniones vimos que si está fuertemente dependiendo del gas, por ejemplo, podría llegar a 800 euros o 1000 el megavatio, ¿ya? Y en Chile tenemos esos valores de energía bastante razonables que entran en las licitaciones a valores bastante competitivos, ¿ya? Y aquí hay una noticia que es del año 2021, donde un proyecto en Arabia Saudita, en una planta solar fotovoltaica, alcanzó $10 el megavatio, ¿ya? Y con esos valores de energía, cualquier proyecto de hidrógeno ya se hace rentable económicamente. Desde el punto de vista de uso de agua, aquí hay un estudio de la IRENA, ¿cierto?, donde aquí está el consumo o el requerimiento de agua proyectado hacia el 2050 para la industria de hidrógeno, que es la gotita de color verde, comparado respecto de otros sectores industriales, por ejemplo la agricultura, respecto a los consumos de hoy, ¿ya? Y sin duda, porque claro, siempre está la pregunta, ¿cuál es el consumo de agua? ¿Ya? Y cómo se va a suministrar esa agua hacia muchas regiones del planeta, incluido Chile, y también me he enterado por las noticias que acá en España también hay un tema importante con crisis hídrica, ¿cierto?, de sequía. ¿De dónde vamos a sacar el agua? ¿Ya? Entonces, en Chile en particular, consumiendo un 1% de lo que consume la minería del cobre, ya podemos producir todo el hidrógeno que nosotros tenemos proyectado producir, ¿ya? Por último, aquí les dejo un enlace del libro al que hacía ilusión en su inicio, ¿cierto?, José Manuel. Y también nosotros hemos desarrollado seminarios del hidrógeno, ¿ya? ¿Por qué? Para sensibilizar y hacer difusión y divulgación de en qué está el regulador, en qué está la industria, en qué está la academia, ¿ya? Y ya tenemos la 4ª versión. De hecho, les dejo el enlace disponible porque esto se transmite en vivo. Seminariohidrógeno.cl, ahí hay un enlace de inscripción y ustedes se pueden conectar, y esto se transmite en vivo. Esto va a ser el 4 y 5 de diciembre, ahí no sé si calza con tu visita, parece que tú vas en noviembre, parece, va un poquito antes. Y tenemos personas del Estado, ¿cierto?, el Ministerio de Energía, la Corfo, H2 Chile, el Colegio de Ingenieros, distintas empresas. De hecho, participan empresas españolas que son importantes, por ejemplo, la CAF, Calvera, y otros proveedores. De hecho, estamos negociando con personas de Airbus a ver si nos pueden dar una charla, y distintas universidades chilenas, ¿eh? Así que desde ya los dejo cordialmente invitados, y espero también que estos antecedentes generales motiven a algunos de ustedes para que hagamos colaboración, ¿ya? Yo creo que el desarrollo de la nueva economía del hidrógeno tiene muchas aristas, así que sin duda que es pertinente y apropiado buscar los puntos de encuentro donde podamos colaborar, ¿eh? Nada, con eso son los antecedentes que tenía preparados para el día de hoy. Espero no haberlos aburrido mucho, no darle la lata, así que muchas gracias. Sí, agradezco la pregunta. A ver, todos los ejercicios y aplicaciones que nosotros hemos evaluado, ¿ya?, con distintos usos, es con la tecnología que hoy existe, ¿ya? Entonces, yo trabajo en particular con un colega que hasta hace un tiempo estaba en el Centro Nacional del Hidrógeno de España, con quien somos coautor del libro, y hoy en día está en Iberdrola. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Evaluamos los proyectos con lo que hoy existe disponible en el mercado, ¿ya? Sin duda que, claro, si uno empieza a proyectar esto, las eficiencias de los equipos y los costos van a ir decayendo. ¿Por qué? Porque todavía no está desarrollado el mercado del hidrógeno. De hecho, es más, por ejemplo, si uno quisiera comprar un electrolizador hoy día, probablemente el proveedor te va a decir, te lo puedo entregar en 6 meses, en un año más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay líneas de producción de electrolizadores.
¿ya? Hay acuerdos entre las industrias, ¿ya? Entonces, claro, si nosotros queremos comprar un electrolizador, no sé, de 1 megavatio o mucho más mayor, claro, la contraparte, la industria que provee el electrolizador, se ponen en marcha y construyen los equipos, ¿ya? Lo que uno espera es que se generen las condiciones de mercado para que el día de mañana exista como si uno fuera a comprar un automóvil, ¿cierto? Si yo voy a una concesionaria y digo, oye, mira, me gusta este modelo, este color, incluso si está disponible me lo puedo llevar el mismo día, ¿cierto? Ya, eso con los electrolizadores lamentablemente no es así, ¿ya? Entonces no hay líneas de producción de electrolizadores. No obstante ello, nosotros consideramos precios actuales, ¿ya? Lo que vale el día de hoy un electrolizador y todo lo que involucra el diseño de una planta, y efectivamente bajo ese escenario, con valores de energía como los que yo mostré, sin duda que los precios dan y se hace atractivo económicamente, ¿ya? Incluso no consideramos subsidios, en Chile no está en la política de tener subsidios a este tipo de desarrollo, ¿ya? Lo que se está haciendo, por ejemplo, el día de hoy, se ha conseguido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar pilotos e ir probando tecnologías, pero no subsidiar los proyectos. Así que efectivamente hemos considerado las condiciones que hoy existen y ya así, que es un escenario no optimista por llamarlo así, igual los números nos dan razonables y se hace atractivo para hacer la inversión. Ok, hay varios elementos. Primero, desde el punto de vista de producción de hidrógeno al día de hoy, de esos 100 millones de toneladas, prácticamente un 95% se produce a partir de combustible fósil. El proceso químico se llama reformado de gas natural. Por lo tanto, ese hidrógeno tiene emisiones de gases de efecto invernadero asociados. ¿Qué es lo que se está procurando? Para generar un mercado de hidrógeno, se está avanzando con el hidrógeno con captura de carbono, ¿ya? Y lo que se espera es que la primera demanda de hidrógeno verde o bajo emisiones venga a reemplazar ese hidrógeno gris. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos una demanda cautiva, ¿cierto? La refinería, la compañía de producción de amoníaco, de metanol, necesita el hidrógeno. Por lo tanto, vamos a cambiar este hidrógeno gris por hidrógeno verde. En cuanto a la producción, claro, esto está sustentado en fuentes renovables de energía, vimos la eólica, la solar principalmente, y el gran problema que tienen estas fuentes de energía es que no necesariamente permiten calzar bien la oferta con la demanda, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace para hacer gestionable las fuentes renovables de energía? En Chile se ha implementado un poco el uso de baterías o se está analizando, pero claro, si yo tengo una planta fotovoltaica como la que mostré de concentración solar de potencia de 100 megavatios de fotovoltaica más 110 de concentración solar de potencia, claro, tendría que tener una capacidad en baterías importante y todo el desierto de Atacama lleno de baterías, ¿cierto? Y no es el objetivo, ¿ya? Entonces, ahí nace el tema de producción de hidrógeno. Ojo que aquí la producción de hidrógeno se calza con la producción de energía renovable, pero como en una de las imágenes que aparecía, o sea, cuando la energía se requiere, hay demanda energética, la producción renovable se inyecta a la red y se manda a destino, ¿cierto? A donde la industria o la población que la necesite. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hoy en Chile, por ejemplo, en el desierto de Atacama hay proyectos que tienen un vertido superior al 30%, es decir, energía que entre comillas se está perdiendo, ¿cierto? Entonces estos proyectos van orientados a ese vertimiento, ¿cierto? En vez de verter eso y perderlo, mejor ocupémoslo y produzcamos este vector energético hidrógeno, ¿ya? Entonces, inicialmente las condiciones de mercado están orientadas a reemplazar el hidrógeno gris y luego avanzar en temas de movilidad, ¿ya? Por ejemplo, lo que vimos en buses, camiones, trenes, barcos, ¿ya? Donde se requiere mucha potencia, por ejemplo, en barcos, ya existen tecnologías, por ejemplo, que pueden combustionar derivados del hidrógeno. Por ejemplo, el amoníaco. ¿Ya? Existen turbinas de gran potencia que queman directamente amoníaco, ¿ya? Y por lo tanto ya no ocupamos el diésel para movilizar la flota de barcos. Y en el caso de la aviación, lo que se está haciendo es avanzando en la utilización de hidrógeno, pero hidrógeno líquido. De hecho, hace un par de semanas salió una pequeña avioneta, todavía no aviones comerciales, donde se ocupó hidrógeno líquido, ¿ya? Ahí hay todo un cuestionamiento porque, claro, cuando uno comprime el hidrógeno está ocupando energía y cuando lo cambia de fase, claro, el requerimiento energético es mucho mayor. Entonces, ahí se está evaluando cuál es la mejor vía, ocupar el hidrógeno líquido por temas de seguridad. Obviamente nadie quiere subirse a un avión y que tenga posibilidad de fallos, ¿cierto?
o avanzar en derivados como lo que se está produciendo ya en Chile, en los e-combustibles. ¿Por qué? Porque ahí no es necesario cambiar el sistema de motores, toda la tecnología que hoy ocupan los aviones, es lo mismo que ocuparían después con este e-combustible. ¿Ya? Cuando uno produce un e-combustible, a través del catalizador que se utiliza, uno maneja el largo de la cadena del hidrocarburo. Por lo tanto, yo puedo producir algo más parecido a los JP, ¿cierto? Que el jet fuel que ocupan los aviones comerciales, o cadenas más largas como la gasolina, o incluso más largas como el diésel. ¿Ya? Entonces va a depender del catalizador y eso uno lo puede manejar y lo puede controlar dependiendo de cuál sea el requerimiento. ¿Ya? Incluso después estos combustibles pueden pasar por una pequeña torre de fraccionamiento, tal cual ocurre con el fuel oil de hoy día, y tener distintos combustibles disponibles. ¿Ya? Entonces, ahí hay distintas estrategias, pero lo que se ha hecho últimamente en aviación es avanzar al hidrógeno líquido, ¿ya? Por temas de seguridad. Insisto, todo depende mucho del requerimiento, porque en otras áreas, como en los trenes, por ejemplo, hay hidrógeno a 350 bares y anda muy bien. Y eso ya está operando hace varios años, por ejemplo, en Alemania. Y como les comentaba, en Chile llegan las locomotoras y empiezan a operar ahora el primer trimestre del 2024. Entonces, por eso, insisto, todavía falta mucho por desarrollar, hay cuestiones netamente comerciales, insisto, con los modelos de negocio, ¿ya? Yo quiero insistir harto en ese tema porque de eso también va a depender la articulación y cómo se va a ir desarrollando esto, ¿ya? Pero faltan todavía el desarrollo del mercado como tal. Efectivamente, traté de mostrar de manera muy general distintos aspectos, para que tuvieran nociones generales de lo que es el hidrógeno y el impacto que puede tener. Efectivamente, al día de hoy, lo que mencionamos de este barco de transporte entre Australia y Japón permite el transporte de hidrógeno a alta presión, hidrógeno comprimido a alta presión. Entonces, por eso que todos los proyectos o los gigaproyectos que se están desarrollando en distintas partes del mundo apuestan por un derivado del hidrógeno y la mayoría de ellos apuestan por el amoníaco. Amoníaco renovable, amoníaco limpio, amoníaco verde, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué razón? Porque las redes logísticas de distribución de amoníaco a nivel mundial ya están instaladas. Existen barcos que transportan amoníaco, existen las tuberías de desembarque en los puertos, existe todo. Existen camiones que transportan amoníaco, por lo tanto, toda la red logística de distribución de energía ya está disponible a través de amoníaco limpio. Y esa es la gran apuesta, ¿ya? Usar lo que ya tenemos. Porque sin duda avanzar en el desarrollo de tecnología y de infraestructura habilitante para transportar hidrógeno, por ejemplo, a alta presión, eso va a tomar muchos años, ¿ya? Y no lo vamos a tener disponible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Producir hidrógeno localmente, este hidrógeno renovable, limpio, verde, producir amoníaco a través del proceso Haber-Bosch, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí se captura nitrógeno atmosférico, se combina con el hidrógeno y se produce el amoníaco. Y después, en el lugar de destino, uno puede ocupar directamente el amoníaco, ya sea como combustible, ¿ya? Por ejemplo, con estos sistemas de reacción, ¿cierto? Estas turbinas, o hacer el proceso inverso. Si yo quisiera volver a producir el amoníaco, hago el proceso inverso y ahora del amoníaco, ¿cierto? NH3, capturo las 3 moléculas de hidrógeno y lo ocupo, por ejemplo, en pila de combustible o para producir energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, lo que se está apostando el día de hoy es considerar la infraestructura que hoy existe a nivel mundial para el transporte de hidrógeno. Entonces la apuesta no está por transportar el hidrógeno como tal, sino que transportar sus derivados. ¿Ya? Por una parte el amoníaco o por otra parte los combustibles sintéticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los cargueros de petróleo están todo el día, ¿cierto? A nivel mundial. Eso también, la red logística y distribución, todas las conocemos, ¿cierto? Tenemos bombas de gasolina por todos los sitios y eso ya tiene un estándar reglamentario, estándar de seguridad apropiado con los cuales transportamos el combustible fósil todos los días. Entonces la apuesta del día de hoy está por ocupar la infraestructura que ya tenemos disponible, porque pensar en un cambio tecnológico o en infraestructura asociada involucra un tiempo razonablemente largo. Y por eso que también ahora se está apostando por el uso de los derivados del hidrógeno, ¿ya? Porque es impensado, por ejemplo, que ocupemos hidrógeno como combustible. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar la flota de nuestros autos, por ejemplo, o de nuestros buses, o qué sé yo, si tenemos todavía locomotoras funcionando con diésel, de los camiones,
de un día para otro. Es impensado, porque hay un cambio tecnológico y los cambios tecnológicos no son tan rápidos como uno piensa. Entonces necesitamos una ventana de tiempo, que pueden ser varias décadas, donde esto vaya avanzando poco a poco e ir dejando atrás el tema de los combustibles fósiles. De hecho, yo sé que ustedes como Europa tienen directivas asociadas con la venta de combustible de vehículos nuevos, ¿cierto?, de combustión interna. De hecho, Chile también lo tiene y también puso el año 2035 para no vender más vehículos de combustión interna. Es un desafío interesante. Insisto, nuestro país es muy ambicioso en sus metas y a veces después tenemos que aplazarlo cuando estamos más cerca de ese periodo, ya ahora el 2040, y así vamos avanzando en esos desafíos. Pero efectivamente lo que se está apostando es por lo que hoy existe y tratando, insisto, de gestionar el desarrollo de un mercado de hidrógeno. Porque hoy en día, si uno ve la cadena de valor del hidrógeno, no está completamente desarrollada. Y hay muchos espacios donde se pueden hacer mejoras y donde se pueden articular ciertos desafíos, pero también ocupar lo que hoy existe. Mira, yo ahí me pillo un poco alejado de mi área de experticia. Yo por mi formación soy ingeniero químico, por lo tanto veo más la parte de procesos. A ver, pero yo tengo entendido que se ocupan distintas herramientas. Por ejemplo, todo el tema informático relacionado con blockchain, por ejemplo, para certificar que la energía que se está ocupando viene de fuentes renovables de energía. Y en Chile eso ya existe. Por ejemplo, plantas productoras de energía solar o de energía eólica que te certifican que la energía que tú consumes, por ejemplo aquí, viene de una fuente renovable de energía. Y lo de inteligencia artificial probablemente viene asociado con más temas de modelamiento. ¿Por qué razón? Porque modelar esto no es tan sencillo, o también para el diseño, por ejemplo, de aerogeneradores. Yo creo que se ocupa más en ese sentido de hacer modelaciones para ver bajo qué condiciones es más factible optimizar la producción de hidrógeno. De hecho, hay un desafío técnico que aquí me voy a meter en un tema muy técnico a lo mejor, pero que es cómo yo conecto la producción de energía limpia con el electrolizador. Ahí hay una interfase. De hecho, en Chile yo acabo de participar en un panel de evaluación del Ministerio de Energía que se está investigando cuál es la mejor forma de conectar esto para además optimizar la producción de energía, de hidrógeno limpio. Porque eso no es directo, no es como que uno tome el cable aquí y lo conecte y ya está. Porque eso no es así. ¿Por qué? Porque el tipo de energía que se produce es DC y el electrolizador también es DC. Entonces hay una interfaz ahí, módulos, que es necesario desarrollar para poder conectarlos. Entonces, en ese tipo de cuestiones, claro, el modelamiento es fundamental. Y bajo qué condiciones de operación se hacen simulaciones para poder maximizar la producción de hidrógeno. Entonces ahí hay un tema técnico que es bastante complejo de resolver y que todavía, a pesar de que la tecnología se ha desarrollado, no está 100% resuelto. Y efectivamente el tema, este es como el problema del huevo o la gallina, ¿cierto? Exactamente eso. ¿Por qué? Porque el fabricante te dice, ya, pero no hay demanda. Y claro, y que no hay hidrogenera. Entonces, ¿por dónde parto? El problema clásico económico del huevo o la gallina. Y efectivamente, por eso que se ha apostado mucho en temas de mercado, primero al reemplazo del hidrógeno gris. ¿Por qué? Porque ahí hay una demanda cautiva que se necesita, se requiere, y es el primer hacer ese enroque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos esa demanda establecida. Pero claro, hay que avanzar en lo otro y yo creo por eso que es importante el tema de regulaciones y de otros temas, porque, por ejemplo, de lo que hablamos de antes de las directivas con los automóviles, claro, si eso se mantiene al 2035, va a gatillar que esto avance. Si esto lo dejamos no al 2050, no al 2060, nadie va a tomar esto por la mano y efectivamente no se va a gatillar todo el tema económico y de la cadena de valor del hidrógeno. Así que absolutamente de acuerdo con el comentario. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, yo sí tenía una, ya para finalizar. Vamos a ver, la mayor parte de la intervención ha estado con parámetros en términos económicos de coste fundamentalmente en torno al hidrógeno gris,
Claro, pero aquí solamente competimos en el ámbito del hidrógeno verde, que es lo único que tal, ¿no? Aunque recientemente, y por presión del lobby francés, se ha conseguido introducir, ¿verdad?, el hidrógeno rosa como parte del arco iris, ¿no? Como consecuencia del peso de la energía nuclear allí, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta está orientada a la eficiencia del vector, ¿no? En el caso concreto del proyecto que se ha puesto en marcha, o por lo menos se ha publicado este verano, de CEPSA con Holanda, ¿verdad? En último término, se ha vendido como un corredor de hidrógeno, cuando realmente lo único que va a ser fabricado en Huelva es amoníaco para luego volver a convertirlo allí en hidrógeno, con lo cual es un problema. Primero tenemos que convertir aquí, hidrogenizarlo, capturar el CO2, tener el electrolizador, convertirlo en NH, embarcarlo y luego hacer la operación contraria allí. Que eso, desde un punto de vista de la eficiencia, absolutamente contraintuitivo, ¿no? Y solamente desde el punto de vista económico es factible si jugamos en un ámbito completamente distinto al chileno. Es decir, aquí no hacemos nada si no tenemos una subvención por delante, ¿no? Particularmente, pero vamos, una subvención no cualquiera. La subvención te tiene que cubrir el electrolizador entero y todo lo que haya. O sea, así también, o casi, así también salen las cuentas, ¿no? Entonces, en un mundo en el que esto lo retiremos, ¿sigue teniendo sentido este proceso en términos de eficiencia? Es decir, ¿qué posibilidades reales hay de hacer un modelo de negocio con una TIR razonable, teniendo que, en fin, fabricar primero hidrógeno de manera verde, porque si no, no se puede, conectarlo? Además, el propio tránsito ya tiene que ser prácticamente bajo en emisiones, porque el sector de la navegación ha entrado ya dentro del régimen europeo de comercio de emisión, y luego hacer la operación contraria allí, que puede ser, bueno, si se utiliza para fertilizante y fabricación de explosivos, bueno, podría tener tal, pero si lo volvemos a convertir en combustible, entonces yo tengo severas reservas de esto. Esta sería una primera pregunta. Y luego mi segunda pregunta es que, por los números que yo conozco de los ingenieros, los requerimientos en capacidad instalada de, por ejemplo, fotovoltaica para poner en marcha un electrolizador es muy, muy alta, ¿no? A ver, aquí hay el primer tema con la eficiencia. A ver, desde el punto de vista de ingeniería de procesos, ahí voy a responder como ingeniero químico. Un proceso industrial, mientras más etapas de transformación, más ineficiente es, ¿cierto? Porque cada etapa o cada subetapa tiene una eficiencia asociada y no existe 100% de eficiencia en esos procesos de conversión. Sin embargo, desde el punto de vista de negocio y factibilidad, como hablamos, hoy día no hay la infraestructura habilitante para transportar directamente ese hidrógeno. Habría que avanzar probablemente a hidrógeno líquido, ¿ya? Y donde el gasto energético es considerable, y a lo mejor ahí no dan las cuentas. Entonces, efectivamente, es una alternativa de avanzar en eso, y va a depender mucho del uso final. Claro, si se va por la línea de explosivos, de fertilizante, a lo mejor vale la pena, pero a lo mejor los números sí dan, por eso habría que hacer el caso de uso específico, ¿ya? Pero es una vía factible considerando la infraestructura que hoy en día tenemos disponible en el mercado, ¿ya? Entonces, por eso muchos de los grandes proyectos a nivel mundial están apostando por el amoníaco, ¿ya? Ahí tenemos un desafío, y en cuanto al uso de combustibles alternativos, ¿cierto? Para los barcos, efectivamente ya existen esas turbinas. Yo soy equipo, los presentaron el año pasado en la COP27. La gente de Siemens ya presentó una turbina que ocupaba directamente amoníaco como combustible, ¿ya? Y sin duda eso tiene la potencia necesaria, por ejemplo, para movilizar un barco, ¿ya? Así que ahí podríamos también avanzar en usar un combustible alternativo para las embarcaciones, para los barcos de gran tonelaje. Y con los temas de la fotovoltaica, claro, ahí hay todo un tema del proyecto, cómo se diseñe.
sin duda que va a depender de la capacidad del electrolizador, ¿ya? Si estamos hablando de un electrolizador de 1 megavatio, probablemente el requerimiento energético del diseño de planta va a ser por lo menos un 10% superior, ¿ya? Va a ser si tenemos una fotovoltaica va a ser de 1,1 megavatio. ¿Por qué? Porque no solamente hay que suministrar de energía al electrolizador, sino que hay todo un balance de planta, ¿ya? En el proceso de producción de hidrógeno no es solamente el electrolizador, hay otros dispositivos que es necesario, por ejemplo, temas de enfriamiento y otras cosas, lavado de gases y otros equipos accesorios que aquí no los quise mostrar, que son necesarios y que también ocupan energía, ¿ya? Entonces, un poco esa es la proporción, tener un 10 o un 15% adicional respecto de la capacidad del electrolizador para suministrar de energía limpia al proceso de producción de hidrógeno renovable, ¿ya? Ahí también quiero apuntar eso, que nosotros también en nuestro grupo de investigación hablamos de hidrógeno renovable o de bajo en emisiones y no hablamos mucho de los colores, ¿ya? Porque la batería es muy, muy amplia, tenemos un arcoíris del hidrógeno. En el caso específico de Francia, sí, también apostó por su energía nuclear, ¿cierto? Que también está libre de emisiones, pero bueno, tiene otros desafíos la energía nuclear. En Chile no se puede implementar energía nuclear, de hecho existe un proyecto muy interesante hasta el año 2009, porque después del 2010 vino el mega sismo, ¿cierto? Y todo ese proyecto quedó en el baúl, al fondo, y yo creo que no se va a retomar nunca, ¿eh? Y después lo que pasó en Japón y todo el cuento, no, en Chile es inviable por los terremotos que instalen una planta nuclear. Don Lorenzo, muchísimas gracias por todo, por la ponencia, por el posterior debate, y me va a permitir que le entregue un pequeño obsequio de parte de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla. Y bueno, como él se ha mostrado dispuesto a compartir la presentación y demás, quien esté interesado pues solo tiene que escribir al correo electrónico de la cátedra y amablemente pues se la ofreceremos. Muchísimas gracias por compartir todo lo que has compartido, Lorenzo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Encantado. Muchas gracias. Para mí es un privilegio, ¿ya? Es un honor. Yo vengo con la mejor disposición de aprender de ustedes, ¿ya? Y de compartir experiencias, ¿ya? Esto lo aprendí de mi advisor, que era un profesor mexicano. Estoy hablando hace un rato ya del año 2007, por ahí. Porque es importante esto, colaborar, compartir experiencia y aprender del otro, ¿ya? Y yo creo que esa es la postura, ¿ya? Yo vengo a entregarle antecedentes, a lo mejor yo tengo más antecedentes de Chile porque, bueno, usted está muy largo, ¿cierto? Está muy lejos. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. Así que quiero agradecer sinceramente su participación, las preguntas bastante complejas, así que atendieron muy bien. Y nada, la invitación en nombre de José Manuel y de la universidad en general y de la cátedra y además de los colegas, la recepción ha sido genial, así que yo estoy encantado de poder compartir, aunque sea esta visita tan cortita, pero bueno, ya tendremos oportunidad para seguir en contacto y nada, a disposición de ustedes para lo que sea necesario.